Buen día, licenciada Fátima y compañeras. Mi nombre es María Fernanda Martínez y les voy a exponer acerca de los tipos de investigación. Y bueno, para comenzar, ¿qué es una investigación? La investigación es el medio para la construcción de conocimientos sobre la realidad y el entorno, además para darle solución a problemas o interrogantes de carácter científico. Las investigaciones son sistemáticas, son organizadas, son críticas, requieren de una actividad permanente, ya que la realidad en la que nosotros vivimos está en un constante y permanente cambio. Además, la investigación es aplicable a todos los conocimientos, pero según la información que busquemos, la fuente, la intención y otros aspectos, es así como van variando diversos tipos de investigación, que a continuación les voy a explicar un poco más a fondo cada uno de estos diferentes tipos de investigación. Bueno, el primer tipo de investigación es en función a su propósito, es decir, para qué o con qué propósito, con qué objetivo nosotros estamos desarrollando esta investigación, y se clasifica en básica, que también se le llama pura o fundamental. Esta investigación busca como el proceso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, no se interesa tanto por la parte práctica o aplicada, sino por una teoría basada en principios y en leyes. Y por otro lado tenemos la investigación aplicada. Esta se apoya también de la básica en cuanto a la teoría, pero también busca conocer para hacer, construir y modificar hechos. La segunda clasificación es según el nivel de profundidad. Primero tenemos la investigación exploratoria, que dice que estudia áreas no antes estudiadas. En este tipo de investigación se requiere de mucha paciencia, serenidad, receptividad por parte del investigador, ya que se centra en descubrir y explorar. La segunda es la descriptiva. Dice que busca contar hechos e imágenes por medio de la descripción. Este tipo de investigación se centra más en el qué que en el por qué, es decir, no se indaga sino que solo describe. Luego está la explicativa, que dice que pretende dar sentido de comprensión y entendimiento de un fenómeno y estudian sus causas. Comúnmente en este tipo de investigación se responden a preguntas como ¿por qué ocurre?, ¿para qué?, ¿cuándo?, etc. Y por último tenemos en este nivel la investigación correlacional. Dice que mide el grado de relación e interacción de dos variables entre sí. Acá se evalúa la relación, pero no necesariamente explicar las causas o la forma de relación, sino simplemente cómo se desenvuelven estas dos variables. Bueno, la categoría número 3 es por la naturaleza de los datos y la información, es decir, cómo o de qué forma nosotros vamos a recolectar los datos y la información de nuestra investigación. Esta puede ser cualitativa o cuantitativa. La cualitativa, su propósito es descubrir, interpretar y comprender. Es decir, busca la comprensión en un nivel personal del investigador y qué hay detrás de las acciones que se investigan. Esta investigación se subdivide en acción y participativa. La acción es estudiar para la mejora de la calidad de la acción dentro de esta, y la participativa es donde la teoría y la práctica se unen para generar un cambio. Luego tenemos la cuantitativa, dice que realiza mediciones y predicciones exactas del comportamiento de un grupo social. Acá se generan más datos numéricos, estadísticos, para cuantificar opiniones, comportamientos o variables, por ejemplo. Este se subdivide en sus datos, que pueden ser directos, es decir, que son obtenidos directamente por el investigador, o secundarios, cuando la información es recopilada de investigaciones que ya están hechas o preestablecidas. Bueno, como punto número 4, está por medio para obtener sus datos. Tal como dice su enunciado, es el medio por el cual el investigador va a obtener los datos y la información para poder armar su investigación. La primera es de campo, donde el investigador está en el lugar y tiempo en donde ocurren los fenómenos. Luego tenemos de laboratorio, donde se crea un ambiente artificial para la investigación, es decir, los investigadores pueden manipular las variables para encontrar relaciones entre estas, etc. Y por último está la investigación documental, donde se requiere de una consulta a documentos como libros, periódicos, revistas,
constituciones o incluso investigaciones pues que ya se han hecho anteriormente. Bueno, la quinta clasificación es por mayor o menor manipulación de variables. La primera, la experimental, es cuando existe manipulación de una o más variables dentro de la investigación. Acá el investigador puede controlar, manipular, identificar o incluso alterar. Luego tenemos la cuasi experimental. Acá existe exposición, pero no hay manipulación de las variables por parte del investigador. Y la última es la no experimental, donde el investigador solamente se limita a observar sin intervenir. La sexta clasificación es según el tipo de inferencia. El método puede ser deductivo, que concluye en base a proposiciones que se asumen como verdaderas por parte del investigador. Inductivo, cuando se opera realizando generalizaciones apoyándose en observaciones específicas. El hipotético deductivo, este es cuando se combina la reflexión racional con la observación de la realidad, de los hechos. El analítico, como dice su palabra, el análisis por medio de la observación, observa sus causas, naturaleza, los efectos. Luego tenemos el sintético, que es el proceso de razonamiento que tiende a reconstruirse a partir del análisis. El estadístico, que maneja datos cualitativos y cuantitativos de la investigación para una mejor comprensión de su realidad. Y por último, el etnográfico, que se apoya en las condiciones del entorno para explicar la conducta individual de la población que se estudia. Y este método puede ser de manera específica, puede ser estadístico, por observación o por experiencia. La séptima clasificación es según el periodo temporal en que se realiza. Esta puede ser longitudinal o transversal. La longitudinal dice que es aquella que ocurre durante un periodo prolongado de tiempo. Este estudio se emplea medidas continuas, se podría decir, o repetitivas para darle seguimiento a lo que se está estudiando por un periodo prolongado de tiempo. En este tipo de investigación se pueden aplicar diferentes variables y diferentes veces. Por ejemplo, alguna investigación que trate sobre una enfermedad que se quiera estudiar o cuál es la enfermedad que más afecta entre las edades de 10 a 15 años en los adolescentes. Entonces se va a estudiar durante este periodo, pero con diferentes variables y diferentes veces. Es decir, no necesariamente tiene que ser como la misma población. En cambio, la transversal dice que se lleva a cabo en una sola instancia, es decir, estudia la misma variable, o sea, la misma población y solo una vez. Es decir, que se pasa la recolección de datos por medio solamente de una oportunidad. Bueno, la octava clasificación de los tipos de investigación y la última es según el tiempo en que se efectúan. Esta puede ser diacrónica, que dice que es el estudio longitudinal en periodos largos. El objetivo de este tipo de investigaciones es verificar los cambios, las influencias y poder intervenir en estas. Y luego está la sincrónica, que estudia fenómenos que se dan en corto tiempo. Estas más que todo buscan como conocer cómo es el fenómeno en un momento determinado de la investigación. Y bueno, esta fue mi exposición acerca de los tipos de investigación. Espero que la información haya sido de mucho provecho y muchas gracias por la atención prestada. Feliz semana.